Hola a todos y bienvenidos a esta sesión de Microsoft Inspire, donde hablaremos sobre cómo mantener nuestras cuentas de Azure a salvo. Mi nombre es Paul y soy BDM de Azure en Also, y para los que no nos conozcáis, Also es un distribuidor de productos y servicios informáticos que opera en más de 140 países en el mundo. Ya directamente a nivel europeo estamos en 28 países. Y nuestro objetivo no es más que el de ayudar, ¿no?, en la digitalización al partner, conseguir de alguna forma que esta adopción de nuevas tecnologías pues sea lo más sencilla posible. Y para conseguirlo, básicamente nos apoyamos en grandes pilares como puede ser nuestra plataforma, Also Cloud Marketplace. Básicamente es una plataforma rápida, sencilla, intuitiva, que nos ayuda pues, a manejar diariamente nuestros servicios en la línea, ¿no? También es un aliado perfecto, pues precisamente para detener el cibercrimen, y es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Hoy tenemos una agenda muy interesante donde vamos a hablar sobre los riesgos de seguridad al disponer simplemente de una suscripción de Azure. Hablaremos sobre cuáles son las medidas de contingencia heredadas, pues ya sea por Microsoft o directamente desde Also, para intentar proteger y mantener a raya estas acciones fraudulentas. Hablaremos también sobre cómo explotar pues, la securización de identidades, cuáles son las licencias de Microsoft que podemos utilizar para trabajar en esta línea. Y finalmente, pues revisaremos un poco cuál es el curso de acción, pues una vez ya tenemos ese fraude encima de la mesa, ¿no?, que es lo que deberíamos hacer en ese momento. Lo primero de todo, me gustaría poner un poco de contexto a la palabra ciberseguridad. Muchos de nosotros estamos súper acostumbrados a escuchar ciberseguridad, ciberamenaza, lo leemos, lo escuchamos en las noticias cada día. Y es que realmente deberíamos empezar a cambiar la pregunta de si vamos a ser en algún momento atacados por la pregunta de cuándo vamos a ser atacados. Esto tiene una razón de ser, y es que realmente los ciberataques cada vez están más industrializados, están más especializados, y esto lo que está haciendo en el mercado es que los precios que podemos encontrar en las dark web de estos ciberataques cada vez son más bajos. Estos precios están cada vez siendo más bajos. Por ejemplo, si nos fijamos en el grafiquito de aquí a la derecha, podemos encontrar que una password robada la podemos encontrar a partir de $1. Si nos enfocamos un poquito más arriba, por ejemplo, encontramos el spear phishing, que es un método para hacer fraude que cada vez está más de moda, por desgracia. Y bueno, es básicamente pues cuando alguien intenta suplantar a un compañero nuestro, e intenta de alguna forma sonsacar información sensible pues para luego quizás revenderla, ¿no? Pues este tipo de servicios los podemos encontrar a partir de $100. Que estén bajando los precios, al final solo significa una cosa, ¿no?, que el umbral del atacante cada vez es más amplio, cada vez ya no es necesario empezar a atacar grandes empresas, sino también las pequeñas empresas pueden ser objetivo de ataque. Y es por eso que es tan importante, de alguna forma, mantener una mínima higiene en cuanto a ciberseguridad. Por eso os traigo por aquí pues esta especie de campana de Gauss, donde podéis encontrar que con 4 o 5 factores muy sencillos podemos garantizar un alto porcentaje de protección. ¿Qué hemos hecho junto con Microsoft? Hemos establecido un plan de contingencia, unas medidas de protección que de alguna forma podríamos organizar cronológicamente, donde un primer nivel sería el nivel de prevenir. Básicamente prevenimos dos cosas. La primera sería el acceso a la suscripción, y la segunda sería el despliegue de ciertos recursos que por histórico pues conocemos que han utilizado pues los ciberatacantes pues para hacer acciones fraudulentas, ¿no? El segundo nivel, si ese primer nivel falla, sería pues junto con herramientas de forecast, límites, notificaciones, revisaríamos si existen pues recursos no autorizados en la suscripción. Junto con esas herramientas también encontramos un equipo 100% dedicado en Also que revisa constantemente todos esos despliegues y lo puntúan de alguna forma para encontrar cuáles son los recursos que podrían acercarse más a ser una acción fraudulenta, ¿no? Finalmente, si se da la situación de que tenemos un fraude encima de la mesa, pasaríamos a nivel 3, donde intentaríamos dar una respuesta inmediata e intentar revertir esos recursos no autorizados. Pasemos un poquito más en detalle. Vamos a ver
la que para mí es una de las capas más interesantes en cuanto a seguridad en nuestros entornos de Azure. Estamos hablando de Microsoft Security Defaults. Microsoft Security Defaults básicamente es para mí una de las capas que toda organización debería habilitar cuando no sabe muy bien por dónde empezar a trabajar la seguridad en Azure. No tiene ningún coste adicional. Y os voy a dar una pista. Antes del 22 de octubre de 2019, todos los tenants que teníamos aprovisionados no disponían por defecto de este Microsoft Security Defaults. A posteriori de esa fecha, 22 de octubre de 2019, deberían estar siempre todos los tenants con ese Microsoft Security Defaults habilitado por defecto. De todas formas, os insto a todos a que lo reviséis. Tardamos 2 minutos en chequearlo y la protección que nos otorga es muy interesante. A nivel de políticas, ¿qué hemos hecho desde ALSO? En ALSO intentamos prevenir no solo el acceso, como os comentaba, sino también el despliegue de ciertos recursos. Podéis fijaros aquí que hemos listado unos recursos que por histórico conocemos que se han utilizado, pues en este caso, para actividades fraudulentas. Estamos hablando de máquinas virtuales tipo N, tipo H, Spot Virtual Machines, Azure Batch y también, por ejemplo, Scale Sets, que tienen pues, una capacidad de autoescalado muy potente que puede derivar en consumos muy altos y es por eso que es importante tenerlo bajo control, ¿no? Todas las suscripciones que se configuren a través de nuestro portal ALSO Cloud Marketplace van a tener por defecto habilitadas estas políticas de Azure. Por supuesto, si hay clientes que ya disponen de estos productos en sus suscripciones anteriormente, no van a ser afectados para nada. Pero todas estas nuevas suscripciones que se levanten en nuestro portal ALSO Cloud Marketplace van a tener estas políticas de Azure habilitadas para que sea más complejo habilitar, desplegar estos recursos. ¿Cómo lo podemos hacer si mañana, por ejemplo, necesitamos desplegar uno de estos recursos? Simplemente deberíamos acceder a nuestro portal ALSO Cloud Marketplace. Con un usuario, todos nuestros usuarios están protegidos con MFA. Y una vez dentro, buscaríamos el Azure Plan de nuestro cliente, nos dirigiríamos hacia el icono que muestro aquí abajo a la derecha, Manage Security, deshabilitaríamos durante 24 horas estas políticas, podríamos aprovisionar el recurso que nosotros quisiéramos y automáticamente, sin tener que hacer nada, se habilitarían de nuevo estas políticas. Es interesante también comentar que están desplegadas estas políticas de una forma para que un administrador global, para él no sea tan sencillo deshabilitar estas políticas. Otro factor interesante, otro punto interesante a nivel de prevención es la validación MFA. Esto nos lo podemos encontrar cuando empezamos a configurar un Azure Plan para nuestro cliente. Sabemos que pasamos por un seguido de configuraciones y hay un momento donde llegamos al campo de permisos. Los permisos básicamente lo que damos es otorgamos acceso, pues ya sea a nosotros mismos como partner como a nuestro cliente final. Nosotros como partner ya sabemos al 100% que estamos protegidos porque nuestros usuarios son del Partner Center y todos están protegidos obligatoriamente con MFA. Pero para con nuestro cliente es otra historia y es por eso que en ALSO solo listamos aquellos usuarios que estén debidamente protegidos con MFA en la sección de asignaciones de permisos que veis en pantalla. De esta forma nos aseguramos que nunca vamos a otorgar a un usuario que que no esté protegido tantos accesos y privilegios como para que pueda, si en un futuro pudiera estar comprometida esa cuenta, pudiera ocurrir una acción fraudulenta, ¿no? Comentar que ese MFA solo contemplamos MFAs protegidos por aplicación. No contemplamos ni SMS ni llamada, pues son más inseguros. Otro de los puntos interesantes y para mí de las más interesantes que os estoy comentando es Microsoft Security Report. Es un informe que encontramos en ALSO Cloud Marketplace, en la parte superior, donde básicamente pues, nos da una visión general tanto del MFA como del Secure Score, no solo de nuestro como partner, sino de cada uno de nuestros clientes. ¿Qué tiene interesante? Lo primero es que se actualiza 3 veces por semana, así que lunes, miércoles y viernes vamos a tener siempre la información 100% actualizada. Y el segundo punto es que nos da recomendaciones. Cada vez que, por ejemplo, queremos buscar información sobre un cliente en concreto, tendríamos recomendaciones sobre, primero, su estatus, cuáles son los usuarios que están realmente desprotegidos y cuál sería la recomendación a hacer en ese caso. Y segundo, también nos daría visibilidad sobre cuáles son los clientes que han revocado la administración delegada y, por tanto, hemos perdido la visibilidad de su estatus de seguridad. En ese caso, por supuesto, os insto a todos a que volváis a intentar aplicar esa administración delegada
para por lo menos tener visibilidad y poder recomendar a nuestro cliente pues qué cosas podríamos hacer en cuanto a seguridad, ¿no? Como os comentaba, a nivel de forecast, de consumos, ¿cuáles son las herramientas que trabajamos en Also? Cuando estamos configurando por primera vez un Azure Plan para nuestro cliente, obligatoriamente vamos a pasar por esta pestaña que os enseño aquí a continuación. Y vamos a tener que rellenar obligatoriamente estos dos campos. El primer campo es Threshold, donde básicamente agregaremos un límite de consumo previsto que no queremos sobrepasar. Y como segunda instancia tenemos el email recipients, un correo electrónico de alguien conocedor de los recursos que se están desplegando, por si ocurriera alguna cosa, pues informar a este usuario. ¿Cómo funciona esto? Pues, por ejemplo, si nosotros en Threshold delimitamos que no queremos sobrepasar una cantidad de $50, nosotros vía API con Microsoft vamos a ir sacando 4 veces al día información sobre cuáles son los consumos previstos de esa suscripción. Y si detectamos por lo que sea que esos consumos previstos exceden la cantidad de $50, directamente esto desencadenaría en un correo electrónico a esa persona de contacto que acabamos de añadir, informándole, pues por un lado, de cuáles son los recursos, cada uno de los recursos desplegados en ese momento y cuáles son los consumos pues, previstos para cada uno de esos recursos. Como os comentaba, todos tenemos que empezar a tener claro qué deberíamos hacer en el caso de que tengamos pues, un fraude encima de la mesa, ¿no? Lo primero de todo, si tenemos ese fraude ya y sabemos que esos recursos no son autorizados, lo primero que deberíamos es avisar a todas las partes implicadas. Estamos hablando de cliente, estamos hablando de mayorista y, por supuesto, de fabricante. El curso de acción es muy claro. Simplemente deberíamos abrir una incidencia a través de nuestro mayorista y escalarla a través del PDM de ese mayorista para conseguir la mayor celeridad posible e intentar revertir pues, estos recursos lo antes posible. Por otro lado, si simplemente tenemos sospechas, deberíamos dividir un poco la investigación en varias partes. La primera os diría que es centrarnos en los usuarios administradores. Por precaución, todas las contraseñas de los usuarios administradores deberíamos cambiarlas. También deberíamos revisar los correos y los números de teléfono de recuperación en caso de encontrar pues, algún correo de recuperación que no tengamos del todo fichado, ¿no? Que no sepamos muy bien de dónde viene ese número de correo. Por supuesto, también deberíamos ver si hay algún usuario administrador que no sepamos, algún usuario nuevo reciente. Y más allá de eso, simplemente, como nivel 2, revisar los costes, revisar tanto en Azure Cost Management como en la plataforma de CMP cualquier anomalía en cuanto a gastos, los despliegues de recursos, revisar ese histórico y como último paso, por supuesto, si encontramos un recurso que no hemos autorizado sospechoso, podríamos directamente suspenderlo para evitar que eso vaya causando más y más consumo. Para finalizar ya, simplemente comentar, ¿no? Microsoft es una rueda que siempre va girando, vamos encontrando pues, novedades en cuanto a seguridad día a día y me quedaría con estos dos puntos de aquí. La primera es que en diciembre de 2022 se prohibió de forma explícita la minería de criptomonedas en los servicios en línea de Microsoft. Estamos hablando de Azure y para todos aquellos que queráis pues, realizar este tipo de actividades tendríais que conseguir la aprobación explícita de Microsoft, ¿no? Por otro lado, recordar que ya tenemos la administración delegada granular, una administración delegada que deberíamos empezar a estudiar simplemente porque tiene características muy interesantes en cuanto a seguridad, donde tenemos la posibilidad de restringir los accesos de nuestros usuarios para pues que simplemente puedan acceder a un recurso en concreto y no a todos los recursos habidos y por haber, ¿no? Sin más, muchas gracias a todos por escucharnos. Os hemos dejado aquí arriba a la derecha la guía de securización de Microsoft. Para nosotros creemos que es una lectura obligatoria que todo el mundo debería leer en cualquier momento. Simplemente vamos a hablar un poco sobre las medidas que os estaba comentando de una forma mucho más explayada para que los que tengáis pues, intención de securizar vuestros entornos tengáis una guía muy detallada.
También recordaros que Also es un proveedor de servicios profesionales. Para todos los que no sepáis por dónde empezar a trabajar para securizar vuestras infraestructuras, disponéis de nuestros servicios para poder ayudaros en cualquier momento. Y sin más, os dejamos también mi correo electrónico paul.navarro@also.com para cualquier duda y consulta. Estaremos encantados de resolverla. Muchas gracias a todos de nuevo por escucharnos. Esperemos verlos en la próxima. Hasta luego.